Conectados el día de hoy. Sean bienvenidos a nuestra reunión de estudio bíblico. Ya terminamos el libro de los Hechos la semana pasada, terminamos de leer el capítulo 28 y terminamos con una palabra muy importante que menciona el apóstol Pablo al final, en el versículo 31, cuando dice, bueno, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y vimos cómo al final, al final de todo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo llegó a Roma, estuvo prisionero harto tiempo, pero la verdad es que estuvo con una prisión domiciliar en la cual él también tuvo la libertad de recibir muchas visitas, ¿no es cierto? Recibía visitas, recibía a la gente que a él venía y podía predicar sin impedimento el Evangelio, sin impedimento el Evangelio en aquel lugar. Y es no menor porque está allí mismo, en Roma mismo, en las narices de César, realmente predicando acerca de nuestro Rey, del Señor Jesucristo. Esta semana, hermanos, quería, a modo de resumen, vamos a tratar de acotar el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, a algunos hitos que vamos a estar viendo. Voy a proyectar acá. Voy a proyectar. Aquí está. Voy a proyectar un póster, ¿no es cierto? Este está sacado de la página del proyecto Biblia. No sé si la conocen o si han visto por ahí en YouTube algún video de ellos. Una página muy buena. Si pueden ver los videos del libro de los Hechos, son dos, los separan en dos videos, del versículo 1 al 12 y del 12 en adelante. Es súper bueno, así que pueden verlo. De todas formas, vamos a estar viendo a través de esto algunos hitos, que la verdad es que es bien gráfico. Bueno, acá lo ven como todo el contenido, ¿no es cierto? Y se ve como enredado, pero vamos a ir acercando y vamos a ir viendo punto a punto, ¿ya? El libro de los Hechos el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de Lucas, fueron en realidad dos libros escritos por la misma persona, ¿ya? Este libro de los Hechos sería la segunda parte de aquel libro de 2 tomos, escrito por Lucas mismo, ¿no es cierto? Escrito por Lucas mismo. Y al comenzar este libro de los Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿ya? Comienza hablando acerca del Señor Jesús, que lo que comenzó a hacer y lo que comenzó a enseñar. Por lo tanto, esto ya nos empieza a dar algunos indicios de lo que el libro de los Hechos va a tratar, ¿ya? Entonces, en el fondo del libro de los Hechos continuaría este relato, ¿no es cierto? Todo lo que el Señor Jesús hace y enseña, ¿ya? Todo lo que el Señor Jesús hace y enseña. Entonces, el primer capítulo de este libro nos va a hablar, ¿no es cierto? Nos va a hacer la introducción. Y en esta introducción vemos al Señor Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Hablando acerca del reino de Dios, ¿no es cierto? Hablando acerca de cómo será restaurado, ¿no es cierto? Que los discípulos tienen que esperar en la promesa del Padre, ¿no es cierto? Que vendrá el Espíritu Santo también dentro de no muchos días. Les dijo también que no les toca saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, y hasta lo último de la tierra, ¿ya? En el fondo, en el libro de los Hechos, vamos a ver cómo este versículo 8 de este capítulo 1 se va cumpliendo poco a poco, ¿no es cierto? Y vemos cómo también el templo aquel que los judíos visitaban para adorar, en el fondo también ese templo seremos nosotros mismos, nosotros somos un nuevo templo, ¿no es cierto? Un nuevo templo. También vemos la ascensión al cielo del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Donde habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 9, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y luego dice el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, ¿no es cierto? Le veréis como la habéis visto ir al cielo. Entonces, una promesa, ¿no es cierto?, de que el Señor Jesús un día volverá por su iglesia. Luego vimos también del versículo 2 al 7 eh, cómo le fueron testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿ya? En Jerusalén. Y vemos varios hitos de lo que ocurre en Jerusalén con los discípulos, ya con los discípulos. En el capítulo 2 vemos aquella fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Aquella fiesta de Pentecostés. Y vemos algunos símbolos, vemos aquellas lenguas de fuego, ¿no es cierto?, que eh, cayeron sobre aquellos hombres que comenzaron a hablar distintas lenguas, pero todos se entendían entre sí, ¿no es cierto? Todos se entendían entre sí. Y vemos que en el versículo 40, 41 y 42, ¿no es cierto? Vemos la culminación de aquellas fiestas de Pentecostés, ¿no es cierto? El Espíritu Santo había descendido sobre aquellos creyentes, ¿no es cierto? Entonces ya no era solamente la gloria de Dios llenando un templo, ¿no es cierto? Sino que un templo hecho por manos humanas, eso me quería referir, sino que también, ¿no es cierto?, los creyentes fueron llenos de la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y este es el nuevo templo, ¿no es cierto? Este es el nuevo templo. El nuevo templo somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Esto es lo que vemos en Pentecostés y vemos versículos clave, como por ejemplo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y las oraciones. Entonces también vemos cómo hay una historia, ¿no es cierto?, que acá relata como la historia de los dos templos. Vemos cómo había un templo hecho por manos humanas, donde los judíos iban a adorar aquel templo, ¿no es cierto? Iban a adorar aquel templo, pero también vemos cómo los creyentes empiezan a obrar, ¿no es cierto? Empiezan a actuar. Vemos que los creyentes, en estos primeros versículos, empezaron a entregar todo lo que tenían, ¿ya? Empezaron a entregar todo lo que tenían, partían el pan, ¿no es cierto? Hacían sanaciones y vendían todas sus posesiones para ayudar a los pobres, ¿ya? Esta costumbre estaba descrita en la ley, estaba descrita en la ley, ¿no es cierto? Que esta práctica debía ser administrada por el templo, debían ayudar a los pobres, ¿no es cierto? Pero era una práctica que ya no se llevaba a cabo, ¿ya? Que ya no se llevaba a cabo, los judíos ya no llevaban a cabo esta práctica.
Pero los creyentes, ¿no es cierto?, los seguidores del Señor Jesucristo, empezaron a pensar en estas cosas, ¿no es cierto? Empezaron a pensar en esto. Entonces, vemos cómo este nuevo templo, nos dice acá, eh, es donde las personas se encuentran con la generosidad y la presencia sanadora de Dios también, ¿ya? Y vemos que esta diferencia entre los cristianos, entre los primeros cristianos y los judíos se empieza a hacer notoria, ¿ya? Y vemos la primera persecución, donde ahí está latente, ¿no es cierto?, el personaje de Esteban, ¿no es cierto? Esteban, que se pone a decirle a los judíos, ¿no es cierto?, ¿por qué resisten siempre al Espíritu de Dios? Es interrogado por los judíos, ¿no es cierto? Y ellos realmente, con mucha juicio delante de Esteban, ¿no es cierto?, injustificado también y blasfemando contra Dios, ¿no es cierto? Esteban es apedreado. Y esto marca un hito porque los seguidores del Señor Jesucristo son esparcidos de la ciudad, ¿ya? Son esparcidos de la ciudad. Entonces, ahí vemos cómo en Jerusalén fueron testigos del Señor Jesucristo. Luego también, del versículo 8 al 12, vemos cómo son testigos en Judea y en Samaria, ¿no es cierto? Y vemos también el relato, ¿no es cierto?, de Felipe en Samaria. Vemos también a Pedro y a Cornelio, la iglesia de Antioquía también y la conversión de Saulo, ¿ya? La conversión de Saulo en Damasco, ¿cierto? Entonces, al ser esparcida la iglesia, producto de este acto, ¿no es cierto?, contra la vida de Esteban, eh, el evangelio también se comenzó a esparcir a otros lugares, ¿ya? A otros lugares. Y vemos en la historia de Pedro y Cornelio específicamente algo clave, vemos algo clave, porque Cornelio era un soldado no judío, era un soldado no judío, ¿no es cierto? Y vemos cómo Dios mismo le habla a Pedro a través de sueños, ¿no es cierto? Y le dice, no llames a algo impuro a algo que Dios ha purificado, ¿ya? Entonces, ellos ya podían entender que el evangelio no era solamente para los judíos, ¿ya? Sino que, como acá relata, era algo multiétnico e internacional, ¿ya? No se trataba solamente del pueblo de los judíos, sino que también llamaba, ¿no es cierto?, a personas, a romanos, ¿no es cierto?, a etíopes, a gente de todas las naciones. Entonces, los judíos ya no debían llamar impuro a algo que Dios ha purificado. Ellos ya no son solamente, exclusivamente eh, el pueblo de Dios, sino que Dios ha hecho un nuevo pueblo, ¿no es cierto? Un nuevo pacto a través de la sangre del Señor Jesucristo, donde invita a gente de todas las naciones. Entonces, les seréis testigos también en Judea y en Samaria, y vemos luego también que la palabra cristiano se usó por primera vez en Antioquía, ¿ya? Es importante la iglesia de Antioquía porque era una iglesia que estaba más al norte, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Más cerca de Asia, ¿ya? Estaba al norte de Jerusalén, más cerca de Asia Menor. Entonces, era una iglesia importante y de allí también conocemos a Bernabé y Pablo, que era, por así decirlo, la iglesia local de ellos dos. Y luego vemos también los viajes misioneros de Pablo. 3 viajes misioneros, hermanos. Un viaje a Asia Menor y a Grecia, y luego otro viaje también hacia Asia Menor y a Grecia, ¿ya? Donde el apóstol Pablo iba predicando, ¿no es cierto?, acerca de Jesús, acerca del Señor Jesucristo, siempre volviendo a Jerusalén, ¿ya? Siempre volviendo a Jerusalén. Eso es algo importante.
Eso es algo importante, ¿no es cierto? En el capítulo 15 vemos el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? El concilio de Jerusalén que refiere a aquel problema que tenían, ¿no es cierto?, de que algunos judíos cristianos decían que a menos que las personas se hagan judías, se circunciden, guarden el sábado, ¿no es cierto?, se abstengan de comer animales impuros, no pueden ser salvos, ¿ya? Y ante eso, el apóstol Pablo, Bernabé y los creyentes dicen que no es cierto? Que ellos no tenían que hacerse judíos, los gentiles, para ser creyentes, para ser creyentes. Y ante esto se realiza aquel concilio de Jerusalén, donde los ancianos de Jerusalén, ¿no es cierto?, dan esta carta que nosotros la leímos, hermanos, y donde ellos decían que solamente debían abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de fornicación, ¿cierto? Nosotros recordamos eso también, porque el plan de Dios era incluir a los no judíos en su pueblo, que éramos también nosotros bienvenidos al Evangelio, ¿no es cierto? La membresía al pueblo del Señor Jesucristo no se basa en una etnia o en guardar la Torá, ¿ya? O en guardar los mandamientos, sino simplemente en confiar y obedecer al Señor Jesucristo. Ante esto, hermanos, había un gran choque cultural, realmente, un gran choque cultural entre judíos y, y gentiles, ¿ya? Entre judíos y gentiles, porque para los judíos esto era peligroso para su estilo de vida, ¿ya? Esto era peligroso para sus costumbres, ¿cierto? Pero realmente sabemos que el Señor Jesucristo invitaba, ¿no es cierto?, a los gentiles al Evangelio, como vimos también con Cornelio. Vemos también acá como en esta página, ¿no es cierto?, nos muestra la paradoja de la iglesia primitiva. Dice lo siguiente: un movimiento mesiánico judío, pero étnicamente diverso, hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, tratados como iguales, fieles solo a Jesús, pero no eran una amenaza militar a Roma. ¿Esto por qué? Porque a los cristianos se les acusaba de rebelión, ¿no es cierto? Se les acusaba de rebelión, ¿por qué? Porque se supone que si hay un imperio romano, ¿no es cierto?, todos debían ver como rey al César, ¿ya? Todos debían ver como rey al César, pero los cristianos no veían como rey al César, veían como rey al Señor Jesús, veían como rey al Señor Jesús, ¿no es cierto? Él era su rey, Él es nuestro rey, ¿no es cierto? Él es nuestro rey. Pero esto generaba conflicto para el imperio. Sin embargo, no eran una amenaza real para Roma, porque no era una amenaza militar, porque no iban a ir con las armas, sino iban a ir con paz, solamente estando desconformes, ¿no es cierto?, con el status quo, con cómo se maneja el imperio, ¿no es cierto?, con el reinado de este mundo, siendo fieles obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, vemos cómo el testimonio del apóstol Pablo se esparce en Roma, ¿no es cierto? Pablo es arrestado en Jerusalén, ¿no es cierto? Y luego es enjuiciado. Eh, el apóstol Pablo es enjuiciado ante el Sanedrín. Luego el gobernador Félix deja a Pablo con el gobernador Festo. Luego el gobernador Festo pide ayuda al rey Agripa. Recordamos bien eso, fue hace poquito, ¿no es cierto? Y el rey Agripa dice que él no ha hecho nada digno de muerte, ¿no es cierto? Eso también lo recordamos. Y el apóstol Pablo siempre se defendía, ¿no es cierto?, diciendo que se le juzgaba a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Finalmente, el apóstol Pablo no le queda otra que apelar a César, ¿no es cierto? Y es llevado a Roma en un viaje
complejo, ¿no es cierto? Pero que si uno se pusiera a pensar como, no sé, bajo nuestros propios criterios, pensaríamos que eh, todo esto era un estorbo para el Evangelio, ¿no es cierto? Que el apóstol Pablo fuese apresado y no le dejasen predicar, pero sin embargo, el encarcelamiento de Pablo permitió escribir sus cartas apostólicas a los colosenses, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a Filemón, ¿no es cierto? Cartas que hasta el día de hoy leemos y somos enriquecidos a través de ellas, ¿ya? Apóstol Pablo queda bajo un arresto domiciliario en Roma, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo, como leí al principio, se quedó predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Acá este dibujito nos muestra que era justo debajo de las narices del emperador, justo debajo de las narices del emperador. Finalmente, terminando con esto, ¿no es cierto? Este libro nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como el cielo a través de Jesús, su espíritu y su iglesia, ¿no es cierto? Y nos muestra algunos ejemplos de la fidelidad a nuestro Rey, al Señor Jesucristo, compartiendo las buenas nuevas en palabras, ¿no es cierto?, en acciones, eh, formando comunidades diversas. Los creyentes iban predicando el Evangelio y iban juntándose, ¿no es cierto? Iban juntándose, iban discutiendo acerca de la Escritura, ¿no es cierto? Iban haciendo cosas juntos. Y lo más importante es que iban confiando siempre en el poder y la guía del Espíritu Santo. Este es el libro de los Hechos, hermanos, que nos muestra cómo, cómo el Espíritu Santo fue guiando a los creyentes. Es un libro que, si uno se pusiera a pensar cuál es el personaje principal, en realidad no es ni Pablo, no es ni Pedro, no son ni siquiera los discípulos, no es Esteban, sino que es cómo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, eh, guían, ¿no es cierto?, a los creyentes. Los guían desde Jerusalén, ¿no es cierto?, desde Pentecostés hasta que el Evangelio sea esparcido hasta lo último de la tierra. Hermanos, si alguien había preparado algo también, si alguien tenía algún pensamiento o alguna porción en particular, si alguna historia de este libro que les llamó mucho la atención, lo pueden comentar con completa libertad. La idea es que participen todos y que se nos vaya el tiempo, ¿no es cierto?, comentando acerca de las cosas que hemos podido extraer de este libro. Quería comentar algunas cosas que me han llamado la atención del libro de los Hechos. En primer lugar, es un libro especial porque hay harto relato. Eso, bueno, desde niño a uno le llama la atención. Es como, es como leer el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo. Hay historias y uno ve cómo opera el Señor como en el contexto, en las circunstancias, en la vida cotidiana de los creyentes. Eso nos permite a nosotros poder vivir el Evangelio, poder darnos cuenta que esto se vive, que el Señor está presente en nuestra vida,
está presente en la vida de la congregación. Y lo otro, a propósito de esto, es que una de las cosas importantes acá es que es el Espíritu Santo el que obra, es decir, Dios mismo, pero un espíritu que está en los creyentes. Y es el Espíritu de Dios obrando en este mundo. Eso es algo sumamente importante, porque ya ahí cobra sentido cuando uno habla, por ejemplo, de la obra del Señor, que finalmente es la obra del Señor, por lo que el Señor hace. Y lo hace a través de instrumentos que somos nosotros, porque el Espíritu está en nosotros. Entonces, eso es importante. También que el obrar del Espíritu transforma la historia, así como el Señor mismo transformó la historia, luego él a través de su Espíritu, perdón, él en su Espíritu, a través de la Iglesia, él transforma la historia, transforma este mundo. Ahí es evidente la revolución que produjo el Evangelio. Hay tanta evidencia, fue, eh, fue súper luchado al comienzo, pero al mismo tiempo explosivo la manera en cómo tantas personas fueron creyendo, y el Evangelio se expandió por el mundo conocido, por todas esas regiones del imperio. El hecho, por ejemplo, de que hubiese existido un imperio en aquel entonces, facilitó la comunicación entre las regiones. Si hubiesen existido fronteras o países enemigos, por ejemplo, a lo mejor si Jerusalén, si Judea no hubiese sido provincia romana, eh, a lo mismo Asia, a lo mismo Macedonia, lugares que se han mencionado, hubiese sido a lo mejor mucho más difícil que el apóstol hubiese viajado, que los creyentes hubiesen viajado, que si lo echaban de un lugar hubiesen podido refugiarse en otro, que si eran perseguidos en Judea. eh, y ahí uno ve cómo el Evangelio llegó en el momento preciso, porque estando el imperio, el Evangelio pudo circular y pudo expandirse con mayor facilidad. Entonces eso es importante, como por un lado cómo el Espíritu transformó las cosas, transformó la historia, cómo el Espíritu de Dios obró y obró en el momento preciso. Y obró a través de circunstancias reales, tangibles, como siempre ha sido. Como uno lo ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que está muy cercano a lo que es la vida. Y lo otro también que es importante es que le da contexto a las epístolas de Pablo, por ejemplo, que uno las puede leer y uno ya puede entender en qué momento surgen, eh, cuándo fueron, por así decirlo, fundadas estas iglesias, el afecto que había entre los hermanos, y, y que de eso nacen estas epístolas que tienen el propósito de instruir y de pastorear a aquellos que habían sido alcanzados mediante la predicación. Y por último, nos ofrece a nosotros como iglesia un modelo eh, de cómo debemos ser. Es decir, si como iglesia hemos estudiado el libro de los Hechos, lo natural entonces que nosotros seamos como la iglesia que se muestra aquí en el libro de los Hechos. Y, y más que hablar de algo en específico, podría ser simplemente eh, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que lo hemos recibido en el nuevo nacimiento, sabemos que como en un sentido histórico y, y espiritual, ¿cierto? Absoluto, la iglesia cobró vida en Pentecostés y ha estado actuando por el poder de Dios desde entonces, pero la Escritura nos manda a ser llenos del Espíritu, a que Dios abunde en nosotros, eh,
Y las consecuencias van a ser cambios, va a ser el conducirnos como lo hacían en como se relata en el libro Lo Hecho, esa comunidad ferviente que vivía como si el Señor fuese a venir a buscarlo esa misma tarde, eh, dándole absoluta importancia a, a la persona de Cristo como el que dirige a la iglesia, dándole importancia a sus promesas y restándole importancia a este mundo y lo que ofrece. Eso quería compartir. Hola Hermanos, Felipe, ¿cómo estás Felipe? Que a lo mejor querían hablar el Hola, hermano. hola. ¿El hermano Aquiles también? Sí, que el hermano Aquiles sí que. Ya, es un perfecto. pensamiento de la escritura de los hechos que nos da conocimiento a nosotros de que somos hijos de Dios y que no morimos como cristianos, lo que hacemos es que dormimos, como el hermano Esteban, que dice la escritura que y Esteban durmió. Entonces yo me considero que todos nosotros los cristianos, esperando al Señor, lo que hacemos es que dormimos hasta que Él llegue. Gracias, hermano. Amén, hermano. Muy bien, muchas gracias. Sí, amén, hermano. Hermano Aquiles. Que el Señor lo siga bendiciendo. Igualmente, hermano. Muy bien, también Cristóbal. Sí, es muy interesante lo que decía el hermano también. Sí. No, yo decía que básicamente en el libro de los Hechos se puede ver que, bueno, uno cuando está a veces como reciente las cosas del Señor, a veces por el entusiasmo uno quiere hacer muchas cosas, ¿ya? Y también se inquieta por las cosas que no suceden, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos claramente que las cosas que suceden, por lo menos en el libro de los Hechos, están siempre bajo la soberanía del Señor. Aún aquellas cosas que nosotros comúnmente llamamos como cosas que nos pasan malas. Nosotros no, en ningún caso vemos una pérdida en cuanto a la obra de Dios en ninguno de los hechos, en ninguno de los acontecimientos que pasan como malos, o sea, ni en la detención del apóstol Pablo, ni en la detención de Pedro, muy por el contrario, o sea, todos estos son eventos que nosotros podríamos pensar, mira, ¿sabes qué? Está el apóstol Pablo preso, esto podría ser de que pudiera producir un decaimiento en la obra del Señor, y no es así. Y de ahí emana que nosotros podemos estar tranquilos de que realmente dependemos de un solo pastor, del pastor, que es el Señor Jesucristo. Realmente no dependemos de que un hermano haga bien o mal alguna tarea, sino que seguimos siempre en las manos del Señor. Y eso es como lo que a mí realmente como que me reforzó este libro de los Hechos, de que realmente el Señor sigue haciendo siempre su voluntad y que las cosas que van pasando, el Señor las va utilizando para el progreso de su obra. Y hay cosas que realmente como que para nosotros no tienen explicación, o sea, desde las problemáticas, cuando hay problemas uno dice, bueno, ¿qué beneficio se sacará de algún problema? Pero el Señor sí saca ese beneficio. Finalmente eso sirve para que nosotros los creyentes podamos convencernos de que el único importante aquí es Él, que está siempre al tanto de su obra, y al final el Señor hace como Él quiere. El Señor al final hace como Él quiere. Así que eso, Felipe, quería comentar. Sí, bien, súper. De hecho, aún hasta ahora, en los que uno siente que son como los últimos tiempos, realmente el Señor sigue actuando como Él quiere.
O sea, y nosotros podemos sentir que podemos pensar que hay decaimiento, podemos pensar que la obra no está llegando a nuevas personas, pero la verdad es que el Señor sigue obrando, sigue obrando. Eh, y también con lo que mencionaba el hermano Aquiles, que la verdad es que nosotros mantenemos esa esperanza, ¿no es cierto? Los cristianos no morimos, los cristianos dormimos, Esteban duerme, ¿no es cierto? Y Esteban predicó hasta la última, ¿no es cierto? Hasta la última por la esperanza del Evangelio. También tengo algo que me había mandado el Benjamín, me comentaba que rescató del libro la conversión del Saulo, ¿no es cierto? Siendo un perseguidor de Cristo y de la iglesia, se convirtió en Damasco, pasó a llamarse Pablo y ahora sirve a Dios, sirve a Dios. Es usado por el Señor transformó su corazón y le dio palabras, le brindó sabiduría y la forma correcta de llegar a aquellos que no conocían a Cristo. Por ejemplo, un ejemplo acá, Pablo en Atenas, estando en un contexto de idólatras, presenta al Señor como aquel Dios no conocido. Resaltamos este acontecimiento porque se sabe que la población de aquel espacio solía creer en muchas deidades. Además, sabemos que los griegos se distinguían por su arquitectura. Mas Pablo enfatiza que este Dios no habita en santuarios fabricados por manos humanas. Así también Pablo resalta que la búsqueda de la divinidad no recae en las esculturas ni las piedras preciosas y aquellas cosas que estaban dentro del concepto de divinidad para los griegos. Y a raíz de esto les presenta el perdón que Dios les ofrece. A raíz de esto les presenta el Evangelio. También, muy bien, a mí también la predicación del apóstol Pablo en Atenas fue como un punto que a mí como que me cautivó harto porque siento que a veces no, nos complicamos mucho tratando de eh, llevar mucha palabra como, o conocimiento bíblico, ¿no es cierto?, a personas de contextos que en realidad no conocen nada de la escritura. Y la simpleza con la que el apóstol Pablo, siendo muy conocedor, ¿no es cierto?, presenta el Evangelio con una simpleza, hermano, sorprendente, pero también es muy profundo en su predicación, predicando acerca de aquel Dios no conocido, presentándole a aquel Dios que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas en las que en ella hay, ¿no es cierto? Y presenta al único Dios verdadero y que envió al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Lo encuentro espectacular esa predicación del apóstol Pablo eh, y demuestra en realidad cómo el Espíritu Santo obra en el apóstol Pablo y a través de los creyentes para que el Evangelio sea predicado, hermano. Un libro maravilloso realmente, el libro de los Hechos. No sé si hay algún otro hermano, algún otro comentario que quieran hacer. Este es el momento, hermano. Ya, ya no habrá otro momento para comentar algo más. Entonces, hermano, ya damos por cerrado nuestro estudio del libro de los Hechos. Eh, ha sido muy bueno, muy rico. Yo creo que para mí personalmente, y yo creo que para todos poder leer semana tras semana este libro, este libro. Ya era lo último que nos quedaba como sin presencialidad, como congregación, y queríamos completarlo también, completar este libro, hacer darle fin a este estudio como corresponde, hermano, y, y poder completar todo lo que podemos aprender de este libro de los Hechos. Para concluir, hermano, podemos orar para finalizar esta reunión y este estudio. Me gustaría pedirle a Omar, si está por ahí, que nos dirija en oración.
Oremos. Padre misericordioso, te damos las gracias porque hemos podido aprender de tu palabra, Señor, con este libro que tú nos has dejado. Hemos visto cómo a lo largo de él te has mostrado tú, has entregado provisión, Padre, has dado distintas circunstancias, Padre, para que tu palabra se predique. Y, Señor, pensamos en que en nuestra debilidad, Padre, como se oraba en nuestra falta de fe a veces y nuestra incredulidad, aún eres tú quien nos sostiene en cada uno de esos momentos. Señor, eres tú quien nos pone en situaciones que, al igual que nuestros hermanos de entonces, eran oportunidades que testificaban de tu palabra, testificaban del poder de la salvación, Padre, y de la necesidad que era para nuestra alma. Te damos gracias porque hemos concluido este libro. Te damos gracias porque tú nos has mostrado, nos has dejado este aprendizaje en tu palabra, no solamente para entenderlo como algo histórico, sino para que quede como algo espiritual, Padre, y que podamos llevarlo en nuestras situaciones, Padre, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, Señor, y sea cual sea la situación. Gracias, Señor, por tu cuidado, por la riqueza que nos has dado, Señor, y sobre todo por esta salvación que eres tú quien la ha provisto. Queremos quedar agradecidos delante de ti e encomendar nuestros corazones, Padre, que todo esto que hemos aprendido lo podamos interiorizar y también reflejar hacia nuestros familiares, Padre, y en nuestro contexto. Dejamos todo esto delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano.